Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos. Hoy es 29 de marzo de 2014 y este sería el apunte número 9. Eh, lo voy a dedicar a estudiar un tema que me parece que puede ser interesante, que es el de la fecha de origen de la división en política que conocemos como izquierda y derecha. Creo que puede ser interesante. Pero antes de sumergirme en el tema, quiero aclarar un punto, y es que el apunte anterior, el número 8, lo dediqué a estudiar el tema de Venezuela y rompí totalmente con el formato de estos apuntes. O sea, me extendí muchísimo en el material y estuvo muy cargado de opiniones personales. A tal punto que tomé una decisión que fue la de abrir un espacio nuevo, una lista de reproducción nueva en mi canal de YouTube que se llama así, Consideraciones sobre Venezuela. Y ese va a ser un espacio donde el centro de gravedad está en mis opiniones. Es un espacio en el que desde las herramientas de análisis astrológico me permito opinar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Mientras que estos apuntes astrológicos quiero regresarlos a lo que es su esencia, que es el carácter divulgativo. Dicho de otra manera, el apunte astrológico número 8, el anterior, pasa a ser consideraciones sobre Venezuela número 1. Ya grabé la segunda y quienes quieran abundar sobre este tema de lo que está ocurriendo en Venezuela desde el punto de vista astrológico, bueno, pueden revisar allí. Pero aquí quiero volver otra vez al espíritu divulgativo y al espíritu universal de estos apuntes astrológicos y que es un proyecto que me gusta, es un proyecto con el que me siento identificado, que básicamente es evidenciar, o sea, básicamente la esencia de este proyecto es evidenciar ese continuo correlato que se da entre la realidad y el simbolismo astrológico. O sea, cómo continuamente podemos estar enriqueciendo nuestra comprensión de la realidad a través de las herramientas astrológicas y cómo también se nos revelan otros niveles de significado de las herramientas astrológicas o del simbolismo astrológico al observar sus manifestaciones. Básicamente es dejarnos guiar en estos apuntes astrológicos por aquella máxima de Paracelso, según la cual la naturaleza es ciencia visible y la ciencia es naturaleza invisible. Entendiendo en este caso la palabra ciencia tal como la entendía Paracelso, no en el sentido moderno, sino tal como la entendía Paracelso, en donde puede caber perfectamente nuestra práctica astrológica. Dicho de otra manera, la astrología es realidad invisible, la realidad es astrología visible. Y si podemos ver ese cara y cruz de una misma moneda operando continuamente, bueno, enriquecemos nuestra comprensión de ambos espacios, del espacio que observamos objetivamente como realidad y del espacio que acompaña de manera invisible a esa realidad que es la astrología. Vale, perfecto. Entonces, con esas ideas en mente, vamos a sumergirnos en este apunte número 9. Cuando investigamos sobre el origen de la nomenclatura izquierda y derecha en política, no de la polaridad izquierda y derecha, porque la polaridad que existía antes de que tuviera un nombre, pero cuando buscamos el origen de la nomenclatura que ha tenido una proyección tremenda hoy en día a nivel mundial, identificamos izquierda y derecha con dos orientaciones muy distintas para hacer política. En líneas generales, se asocia a la izquierda
el tema de darle importancia a lo colectivo sobre lo individual, y a la derecha al tema de darle importancia a lo individual sobre lo colectivo. Claro, es una de las interpretaciones de ambos términos, ¿no? En otros casos podríamos decir que izquierda tiene que ver con el cambio, mientras que derecha tiene que ver con la conservación. Izquierda tiene que ver con el dinamismo, mientras que derecha tiene que ver con estabilidad. Izquierda tiene que ver con propiedad colectiva, mientras que derecha tiene que ver con propiedad privada, y así sucesivamente, ¿no? Pero lo cierto es que allí tenemos una nomenclatura muy universal que tuvo un origen, en un determinado momento comenzó a utilizarse este par izquierda-derecha para distinguir estas orientaciones que luego han seguido, por supuesto, evolucionando, ¿no? No es lo mismo, o no son lo mismo todas las formas de izquierda a lo largo del tiempo, o todas las formas de derecha a lo largo del tiempo. Pero sí hay un punto en la historia que es el punto germinal, el punto en el cual nace esta dicotomía, y que astrológicamente hablando tiene sentido que lo estudiemos. Bueno, en ese caso estamos hablando del año 1789, con toda seguridad. Estamos hablando del año 1789, aunque según la fuente que consultemos, nos van a decir que esta nomenclatura cobró vida el 27 de agosto de ese año, o el 28 de agosto de ese año, o el 11 de septiembre. La fecha mayoritariamente aceptada es el 11 de septiembre, porque en realidad el decir que fue el 27 o el 28 tiene que ver con el momento en el que comenzó un proceso que culminó el 11 de septiembre. Ya sea el 27 de agosto o el 28 de agosto, comenzó el proceso de discutir en lo que era la Asamblea Nacional Constituyente de Francia en ese año de 1789. Estamos hablando de plena Revolución Francesa, estamos hablando de la época en la que estaba en marcha el proceso que hoy en día conocemos como Revolución Francesa. Y allí estaba instalada esta Asamblea Nacional Constituyente, reunida con el propósito de dotar a Francia de una constitución donde se aprobó, entre otras cosas, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? De los derechos del hombre se llamaba. Y bueno, entre los tantos temas que se trataron en esta Asamblea Nacional Constituyente, hubo uno muy acalorado que tenía que ver con el derecho de veto del rey. Si el rey, que todavía en este momento existía como figura, estamos hablando de la etapa germinal de la Revolución Francesa, donde todavía la figura del rey existía, y en ese momento se estaba discutiendo si el rey iba a tener o no derecho a veto de las decisiones que tomara el Parlamento francés, y cuál era el alcance de ese derecho al veto. Entonces, los que estaban más ganados para defender, digamos, el régimen antiguo, y las tradiciones y el poder centralizado del rey, querían darle un derecho a veto amplio, o sea, que el rey efectivamente tuviera la posibilidad de vetar de manera absoluta las decisiones del Parlamento, era darle gran poder al rey. Mientras que la gente que estaba buscando el cambio, que estaba negándose a esa perpetuación del poder real, quería que ese derecho a veto, si existía, fuese lo más limitado posible. Entonces había dos posiciones: el veto absoluto, que sería la posición de los conservadores, y el veto suspensivo o veto mínimo, que era el de los que estaban asociados al cambio. Era la posición de quienes querían un cambio dentro de la estructura de poder en Francia. Y resultó que, bueno, que a lo largo de todo ese periodo, ya sea, aparentemente el tema se introdujo el 27 al final del día,
pero las discusiones comenzaron el 28. Entonces por eso es esa duda de si colocar el día 27 o el día 28 como inicio de la discusión. Pero lo cierto es que fue un proceso largo de discusión donde se fueron decantando estas dos políticas, estas dos corrientes políticas, porque estamos hablando de una época en la que aún no existían partidos políticos y donde las individualidades se iban identificando con una posición y otra. Pero hacia el final del proceso, que fue el 11 de septiembre, cuando por fin, después de muchas discusiones, se somete a votación el punto para ver si el voto va a ser, si el veto, perdón, va a ser suspensivo o va a ser absoluto. En ese momento, por motivo de mera organización, de mero orden, o sea, para poner orden dentro de la discusión y para poder debatir mejor, en ese momento, justo antes de la votación, se sentaron a la derecha del presidente de la Asamblea los que estaban a favor del veto absoluto y a la izquierda del presidente de la Asamblea los que estaban a favor del veto suspensivo. Y entonces allí surgió esta nomenclatura de la izquierda y la derecha, lo que decía la derecha, lo que decía la izquierda. La derecha quería conservar estructuras, la izquierda quería cambiar estructuras. Y entonces surgió esa nomenclatura de izquierda y derecha el día de la votación, es decir, el 11 de septiembre, y ese es el día que tenemos que analizar desde el punto de vista astrológico. Eh, Antes de entrar en el análisis, quiero recordar algo, que es que astrológicamente hablando, a la izquierda normalmente se la asocia con el signo de Piscis. El signo de Piscis, el planeta Neptuno, la casa 12, como sabemos, Piscis, Neptuno y la casa 12 tienen una cierta interconexión. Júpiter también, en uno de sus aspectos, recordemos que Júpiter era el regente antiguo de Piscis, pero lo cierto es que lo que asociamos a Piscis, a Neptuno, a la casa 12 y a Júpiter en su condición de regente de Piscis, tiene que ver con lo colectivo, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la solidaridad, también tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Y en ese sentido pareciera una contradicción, teniendo en cuenta que normalmente se identifica a la izquierda con posiciones materialistas que niegan cualquier realidad metafísica, ¿no? Cualquier realidad que vaya más allá del mundo tangible y concreto, pero no es tan extraño porque en última instancia, ya sea que haya o no una creencia en realidades intangibles o en una divinidad, etcétera, etcétera, lo cierto es que ese deseo de ponernos al servicio de algo más grande que nosotros, ese deseo de olvidarnos de nosotros mismos y fundirnos con algo que nos supera y que nos resulta trascendente, es lo que representan Piscis, Neptuno, la casa 12 y el aspecto de Júpiter que asociamos con Piscis, y eso es algo que se puede experimentar perfectamente dentro de lo que son las prácticas de tipo espiritual, como dentro de lo que es la militancia en un partido de izquierda. O sea, con mucha frecuencia la militancia en un partido de izquierda tiene un carácter muy similar a lo que es la entrega a una creencia de tipo religioso. De hecho, la izquierda se caracteriza en buena medida por esa afirmación de carácter teleológico, ¿verdad? La humanidad moviéndose hacia un futuro en el cual se instaura la igualdad y el bienestar universal, etcétera, etcétera. Algo muy parecido a lo que podemos identificar con las religiones de orientación hacia la salvación universal, como puede ser, por ejemplo, el cristianismo como primer referente dentro de Occidente. Lo cierto es que no es raro que el arte, la ecología, la solidaridad y la ayuda al prójimo, igual que la espiritualidad y la política de izquierda, sean todos
sean todas estas manifestaciones arropadas por el simbolismo de Piscis, Neptuno, Casa 12 y el aspecto pisciano de Júpiter. Bien, quería recordar esto porque yo no sé si cuando los astrólogos, en su mayoría, por lo menos en mi caso no era así hasta que estudié esta fecha, si había una base más allá de lo intuitivo para hacer esa asociación de Piscis con lo que sería la izquierda. Asociación que evidentemente nos dejaría a Virgo asociado a la derecha. Evidentemente, ¿no? Si coloco a Piscis como un indicador de lo que estamos llamando la izquierda, tengo que colocar a Virgo como contrapeso a la derecha, dado que Piscis y Virgo son signos polares, ¿no? Signos que se contraponen y que son complementarios entre sí. Bien, lo cierto es que cuando uno analiza esa fecha, cuando uno analiza el 11 de septiembre de 1789, ¿verdad? Cuando nos colocamos aquí y analizamos el 11 de septiembre de 1789, no sabemos la hora, no podemos calcular esta carta con una hora precisa, porque por lo menos yo no he encontrado una crónica detallada de ese día en la cual podamos hacer una inferencia razonable sobre exactamente a qué hora se hizo la votación. Yo diría que si vamos a buscar el momento exacto del nacimiento de esta polaridad izquierda y derecha, tendríamos que buscar el momento en el que se contaron los votos, el momento en el cual se emitieron esos votos, y entonces quedó esa primera confrontación entre la izquierda y la derecha dirimida. Eh, que por cierto la ganó la izquierda, ¿no? El voto fue suspensivo, ¿no? En este primer, en esta primera expresión de esa polaridad, de esa tensión entre la izquierda y la derecha, ya definidos con esos nombres, la balanza se inclinó hacia la izquierda, es decir, se inclinó hacia el cambio y hacia la valoración de lo colectivo sobre lo individual, hacia la valoración de los derechos de la mayoría y las reivindicaciones de la mayoría frente a la conservación de los privilegios de las minorías. Bien, pero entonces lo que decía es que cuando observamos esta fecha, resulta notable ver que hay dos oposiciones principales. ¿Por qué digo que son principales? Hay tres oposiciones, en esta carta hay tres oposiciones. La primera, que no voy a tomar en cuenta de entrada, es la que se da entre Lilico Osculatriz y Mercurio. ¿Por qué? Porque Lilico Osculatriz no es un planeta y entonces digamos que no le voy a dar tanta importancia. Pero las dos realmente principalísimas, las dos oposiciones principalísimas son entre Saturno en el signo de Piscis y el Sol. Esta es importantísima. Fíjense que ambos son planetas de la astrología clásica, ¿no? Si uno viese esto, vamos a ver esta misma fecha quedándonos nada más con el septenario tradicional. Ajá, aquí lo tiene. Esta es esa misma fecha, 11 de septiembre de 1789. Si nos quedamos nada más con los planetas del septenario tradicional y bueno, y el nodo norte, ¿no? Y estoy agregando el nodo norte. Pero lo que quiero que noten es que si nos quedamos solo con los planetas del septenario tradicional, tenemos una única oposición en esta carta, que es la oposición entre Saturno y el Sol, que es fundamental porque, bueno, es el primer planeta del septenario, el Sol, y el último planeta del septenario. Dos planetas que además tienen una oposición natural en la astrología tradicional porque el Sol es el regente de Leo y Saturno es uno de los regentes de Acuario. O mejor dicho, Saturno entre sus dos regencias tiene Acuario, mejor dicho. Hoy en día sí podríamos decir que es uno de los regentes de Acuario porque también utilizamos a Urano como regente de Acuario, lo que entendemos como regencia moderna. Pero en la astrología tradicional,
Saturno era el regente de Capricornio y de Acuario. Entonces, una oposición entre Saturno y el Sol, aparte de su condición de oposición natural, o sea, por el ángulo de 180 grados entre ellos, tiene implícita la oposición entre Acuario y Leo. Cuando Saturno y el Sol se oponen, también se están oponiendo Acuario y Leo. Y entonces allí tenemos, como decía, un primer eje de Saturno en el signo de Piscis, que ha sido con el paso del tiempo el signo que hemos terminado asociando con la izquierda, y Virgo, que es el signo que por contrapeso, ¿verdad? Que por polaridad asociaríamos a la derecha. Esto es notable, que la única oposición que involucra planetas del sectenario tradicional sea precisamente entre Piscis y Virgo. Ya allí empezaríamos a notar una coherencia entre la semilla que se siembra ese día, ¿verdad? Cuando estamos estudiando un esquema astrológico es como si estuviéramos estudiando una semilla, y en este caso estamos viendo la semilla y resulta que cuando la comparamos con el árbol que creció de esa semilla, bueno, existe efectivamente una coherencia. ¿Por qué? Porque Piscis tiene que ver, como decíamos antes, con lo colectivo, con la empatía, con lo que sería la preocupación por las grandes mayorías, la masa, y allí tenemos la posición de Saturno que está precisamente legislando, estructurando. Recuerden que la función saturniana tiene que ver con estructurar, con organizar. Entonces tenemos una oposición entre un Saturno que organiza en función de las necesidades de la mayoría versus el Sol, que es la imagen del rey, ¿verdad? Recordemos que el Sol tradicionalmente se asocia con el rey, en el signo de Virgo, que tiene que ver con el orden, que tiene que ver con la productividad, que tiene que ver con la buena gerencia que permite que los procesos se mantengan en marcha. Entonces, el derecho de veto del rey sería precisamente el poder ejercer libremente esa función de árbitro desde la perspectiva del signo de Virgo. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se está limitando el derecho de veto, se le están limitando las atribuciones al rey. Fíjense lo consistente desde el punto de vista astrológico que es esto. Saturno, el planeta de los límites, el Sol, el planeta que simbólicamente asociamos a la figura del rey, y en el momento en el cual se está debatiendo los límites, se están debatiendo los límites del poder real, tenemos precisamente esa posición entre Saturno y el Sol. No tiene nada de raro que quienes defendían la posición de Saturno en ese momento de limitar el poder del rey hayan terminado encarnando esa fuerza que hoy en día llamamos la izquierda, mientras que quienes defendían el derecho del rey a vetar de manera absoluta las disposiciones de la Asamblea, hayan terminado identificándose con lo que hoy en día llamamos la derecha. Si volvemos a colocar el conjunto completo de todos los planetas, tal como los manejamos hoy en día, tenemos más información que resulta interesante. En particular, me voy a quedar únicamente que con los ángulos de cuadratura y oposición, y vamos a eliminar, como dije, esa posición de Lili cosculatriz a Mercurio, porque no está involucrando realmente planetas o dos planetas, sino un planeta que es Mercurio y un punto importante, pero que no es un objeto físico, que es Lili cosculatriz. Recordemos que Lili cosculatriz y Lili natural son puntos notables de la órbita de la Luna, pero no son cuerpos físicos en sí. Si nos restringimos a eso, a lo que son los cuerpos físicos, y nos restringimos a las oposiciones y a las cuadraturas, esto es lo que encontramos.
encontramos la oposición Saturno-Sol, de la que estábamos hablando hace un momento, y encontramos también una oposición entre Plutón y Júpiter. Fíjense qué interesante que esta oposición entre Plutón y Júpiter es una oposición entre Acuario y Leo. ¿Se acuerdan que les dije que había, o sea, que cuando oponemos a Saturno y al Sol, implícitamente también estamos oponiendo a Acuario y a Leo? Acuario, que es el signo que asociamos hoy en día también a la innovación, a lo revolucionario, es el signo que tiene que ver con la toma de decisiones en grupo, el tema ponernos todos de acuerdo para establecer normas y por supuesto cada quien defendiendo su visión de cuáles deben ser esas normas, pero que al final termina construyendo sistemas de ideas que pueden regular la convivencia colectiva. Si algún signo podemos asociar la discusión política, es precisamente Acuario. Mientras que por otra parte tenemos a Leo, el signo regido por el Sol, el signo asociado al Rey, que tiene que ver con la valoración de la libertad individual, y el tema del líder, ¿no? La figura del líder. Pueden parecer dos cosas contrapuestas, pero realmente no lo son. Es cuestión de matices. Cuando uno habla de Leo, habla de la importancia que tiene la figura del rey, y eso en principio puede estar sugiriendo que, bueno, que todo el mundo está sometido a ese rey, pero es como que si esa figura del rey después se va reproduciendo en escalas menores de ahí para abajo, y entonces algo así como que tenemos una estructura donde hay una figura central, que es el rey o el líder, y luego de ahí para abajo cada individuo se convierte como en un pequeño líder que va dejando sentir su influencia hacia su correspondiente área, su correspondiente sector. Es la estructura del feudalismo, o sea, tenemos el rey en la parte superior y sus cortesanos, pero sus cortesanos resulta que a su vez son duques, condes, marqueses, y tienen a su vez sus pequeñas cortes y así sucesivamente hasta llegar al individuo que estaría en la parte más baja de la cadena, que sería el rey dentro de su propia casa, dentro de la familia, ¿no? Es la típica estructura de una sociedad patriarcal. Bueno, entonces, o sea, como podemos ver, a pesar de que es una estructura en la cual la individualidad pareciera ser aplastada por el rey, por la figura que está por encima de mí, tengo la posibilidad de convertirme en el rey dentro de un universo más pequeño. Entonces, por eso, esta es, como decía, la estructura que estaríamos asociando a la conservación de privilegio y a esa idea de la individualidad en términos de protagonismo, en términos de alimentar el mito del protagonismo individual. Mientras que Acuario, que también a su manera es asociado al individualismo, nos presenta una imagen del individualismo diferente. O sea, Acuario tiene que ver con la valoración de lo colectivo, pero dentro de ese universo colectivo mi derecho a tener ideas propias, mi derecho a disentir, mi derecho a pensar de una forma diferente y a cuestionar. Y entonces estamos hablando de la individualidad en el sentido de poder ir a mi propio aire, a mi propio ritmo, y no en la individualidad en el sentido de imponer mi yo sobre otro individuo o utilizar como modelo para definir mi identidad la figura del rey. No proyectarme sobre la figura del rey, sino proyectarme en el valor que tienen mis ideas y mis posiciones dentro del conjunto de las ideas colectivas. Eso es Acuario. Entonces tiene todo el sentido del mundo asociar de nuevo Acuario a la izquierda, a la innovación, al cambio, a la emergencia de ideas nuevas, y asociar Leo a la derecha, es decir, a la conservación de privilegios y al tema de valorar el derecho individual.
Eh, eh, hay una imagen que puede servir para aclarar esto, y es el tema de el derecho a fumar versus el bien colectivo asociado a prohibir el fumar. O sea, si prohibimos fumar, nos estamos beneficiando como sociedad, aunque estamos vulnerando el derecho que tiene cada individuo, si le provoca, a prender un cigarrillo y fumarse. Bueno, la posición de defender mi derecho a ser un fumador, si yo quiero, sería una posición de tipo Leo, mientras que la posición de defender el derecho a reglamentar los lugares en los cuales se puede fumar y los lugares en los que no se puede fumar y tender hacia la eliminación del cigarrillo sería una posición acuario, es decir, una posición que valora lo colectivo. Entonces, allí tenemos el otro eje, o sea, los dos ejes astrológicos serían Piscis Virgo y Acuario Leo. Resumiéndolo, ¿verdad? Resumiéndolo, tendríamos esto, tendríamos que la izquierda la identificamos con un Saturno en Piscis y un Plutón en Acuario, mientras que la derecha la asociamos con un Sol en Virgo y un Júpiter en Leo. Por ejemplo, no tiene nada de raro que una de las banderas principales de la derecha tenga que ver precisamente con la productividad desde el punto de vista material, o sea, se es mucho más productivo económicamente a través de políticas de derecha que liberan los mercados, permiten la competencia, permiten que cada quien se destaque por su propio objetivo, o sea, su propio esfuerzo, teniendo como objetivo el beneficio individual, etcétera, etcétera. ¿No? Es un poco ese sentido de la individualidad del Sol, el éxito y la expansión de Júpiter, el brillo de Leo que entra en sintonía con el Sol y la productividad que podemos vincular a Virgo. Mientras que del lado de la izquierda tenemos la valoración de lo colectivo sobre lo individual, del bienestar colectivo, el cuestionamiento a las formas de organización, la idea de que podemos intervenir conscientemente sobre la sociedad para rediseñarla. O sea, ese es otro de los grandes puntos entre la izquierda y la derecha. La derecha defiende lo que serían posiciones que podemos entender como naturalistas, ¿no? O sea, el ser humano es de tal manera y la sociedad se organiza de tal manera y así es como, o sea, algo así como que hay que dejar que las cosas sigan su curso. Mientras que desde el punto de vista de la izquierda se parte más bien de la idea de la capacidad del ser humano para intervenir conscientemente sobre las formas de organización social y crear algo nuevo. Y en ese sentido, bueno, está también muy clara la idea de Acuario como signo asociado al mundo de las ideas y también de Plutón como planeta asociado a las transformaciones. Desde el punto de vista de la izquierda está presente esa idea de, bueno, de hay que destruir, hay que arrasar la forma en la cual estamos haciendo las cosas en este momento para que pueda nacer una nueva manera de hacer las cosas. Es decir, el simbolismo plutoniano, que es el simbolismo de la muerte y el renacimiento, aunque haya que pagar el precio de la crisis para poder vivir ese proceso de muerte y renacimiento. Ese sería, ¿verdad?, la esencia plutoniana. Y por otra parte, el tema de la estructura, del orden, de la organización, que estaría al servicio de lo colectivo, como decíamos antes. Bueno, a lo largo del tiempo hemos tenido cualquier cantidad de situaciones en las que se han podido materializar estas dos tendencias. Yo en este momento no estoy opinando a favor o alguna. En lo personal, yo me ubico más hacia la izquierda que hacia la derecha, definitivamente. Pero no me podría considerar radicalmente identificado con el simbolismo de ese Saturno en Piscis y ese Plutón en Acuario. Recordemos que aquí estamos como decantando las esencias, estamos
tratando de obtener como en estado puro el núcleo, que posteriormente se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo con cualquier cantidad de variantes. Y hay un factor adicional en este análisis, que es la cuadratura entre Venus y Marte, que también es muy exacta. Es una cuadratura entre Venus en Libra y Marte en Cáncer. Y uno se podría preguntar, bueno, esta cuadratura, ¿cómo iría? ¿Dónde coloco a Venus y dónde coloco a Marte? Si coloco a Venus en la derecha, estaría interpretando esa Venus en Libra en función del tema del orden, de la armonía, del acuerdo, colocando a Marte en la izquierda, estoy interpretando este Marte como la revolución, o sea, Marte en Cáncer, ¿verdad? Cáncer también lo asociamos al pueblo. Entonces el pueblo en armas que quiere tomar el poder. Entonces sería una manera, ¿verdad? Identificar el aspecto Marte agresivo con los procesos revolucionarios que buscan tomar el poder, y Venus en Libra, con la idea de mantener el orden. En ese caso Venus sería de derecha y Marte de izquierda. Pero no estoy tan seguro de eso. Yo tendería a interpretar esta tensión más bien al revés y pensar Venus en Libra como esa aspiración a organizar la realidad de manera perfecta desde la mente. Esa idea de que es posible concebir sobre la mesa de diseño una manera de hacer las cosas que va a generar esa armonía perfecta. Mientras que asociaría este Marte en Cáncer con el impulso a luchar por lo que me es más cercano, por lo inmediato, es decir, por mi clan, mi tribu, mi familia, lo mío, y por lo tanto con una posición que podemos entender como egoísta. O sea, Marte en Cáncer en ese caso sería también una forma de resistencia a la imposición de un modelo desde el punto de vista absolutamente abstracto, absolutamente mental, que podríamos vincular al elemento aire, ¿no? Que es el elemento del libro. Entonces, a mí me gusta más por eso colocar a Venus en Libra del lado de la izquierda y a Marte en Cáncer del lado de la derecha, sobre todo porque Neptuno en esta carta, como pueden ver, Neptuno está muy cerca de esa Venus. No, la conjunción no es exacta, pero es bastante cercana. O sea, esta Venus se está dejando influir, por así decirlo, por Neptuno, que otra vez nos coloca en el imaginario de la izquierda, y creo que tiene que ver con esa aspiración del pensamiento de izquierda de poder concebir una fórmula desde el punto de vista mental, que yo pueda aplicar sobre la realidad y que me permita construir ese universo de justicia. También allí estaríamos hablando de la asociación de Libra como de búsqueda de la justicia. También nos estaría hablando de que el camino de la izquierda es un camino de ensayo y error, mientras que el camino de la derecha es un camino de atrincherarse en el pasado y en las tradiciones. Y yo creo que esto, sin reducir, ¿verdad? Sin pretender reducir el tema político al simbolismo astrológico, sí nos permite ver la coherencia entre lo que nació ese día y lo que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo como izquierda y derecha, y ese correlato astrológico que acompañó el nacimiento de esta nomenclatura. Ya para terminar, quiero hacer una referencia a una herramienta que se llama la brújula política. La brújula política, en inglés, Political Compass. Esta es la dirección, politicalcompass.org/es, si quieren la página en español. En esta página, como digo, tienen esta herramienta que es la brújula política. ¿Qué es la brújula política? Es una propuesta para actualizar el concepto de derecha a izquierda, agregando un eje adicional. El concepto de izquierda y derecha
es un concepto unidimensional, ¿verdad? Es un concepto que se maneja en un solo eje. O sea, tenemos un vector de la derecha y un vector de la izquierda. Pero resulta que la realidad es más compleja que eso. Y a través de una serie de preguntas, una serie de test, sí, o sea, un test bajo la forma de preguntas de selección múltiple que cada quien puede realizar. Por ejemplo, fíjense, ¿no? La primera pregunta: si el fenómeno de la globalización económica es inevitable, esta debería principalmente servir a la humanidad antes que a los intereses multinacionales. Entonces uno puede estar totalmente en desacuerdo, de acuerdo o totalmente de acuerdo. Evidentemente, dependiendo de nuestra posición política, más a la izquierda o más a la derecha, estaríamos tomando una de estas opciones. Bueno, el resultado al final, el resultado de todas las preguntas, termina dando una posición. Este de aquí es la mía, ¿verdad? Cuando yo hice el test, este fue el resultado que obtuve, donde aparte del eje izquierda-derecha, ¿verdad? Aparte del eje izquierda-derecha, se añade otro eje, que es el eje autoritarismo-libertarianismo. O sea, lo interesante de la propuesta de la brújula política es que no está limitando el análisis al tema de izquierda y derecha, sino que también está introduciendo un eje vertical que lo podemos entender como autoritarismo y libertarianismo. Con lo cual tendríamos que surgen cuatro cuadrantes: el autoritarismo de izquierda, el autoritarismo de derecha, el anarquismo de izquierda y el libertarianismo de derecha. Eh, eh, Resulta que cuando comparamos líderes, o sea, cuando se aplican estas categorías para diferentes líderes, por ejemplo, podemos ver que Stalin estaría dentro del universo de la izquierda, pero en el aspecto autoritario, ¿no? Sería un representante de político autoritario de izquierda, mientras que Hitler sería autoritario de derecha, pero no tan de derecha. Thatcher no sería tan autoritario, ¿verdad? Margaret Thatcher no sería un personaje tan autoritario, pero sí sería más de la derecha. Gandhi, en cambio, estaría a la izquierda, pero en el aspecto del libertarianismo. O sea, estaría más cercano a un anarquismo de izquierda que a un autoritarismo de izquierda, y así sucesivamente. Y entonces, bueno, en esos ejes, ¿verdad? O sea, haciendo el test, podemos ubicarnos dentro de esos ejes. ¿Por qué razón traigo esto a colación? Porque simplemente me parece notable que cuando esta gente de este proyecto, que por demás me parece interesante y les invito a que hagan el correspondiente test, cuando estos personajes, como digo, tratan de abrir este, el concepto de izquierda y derecha y pasar de algo unidimensional, pasar a un mapa por lo menos bidimensional, el nuevo eje que agregan es precisamente el otro eje que estaba implícito en la carta que estudiamos, es decir, el eje Leo-Acuario. Cuando hablamos de izquierda y derecha en términos económicos, el eje horizontal lo describen como el eje económico, donde está lo colectivo versus lo individual en términos económicos, la economía al servicio de la masa o la economía al servicio del individuo, o más bien al servicio de lo social. O sea, la economía al servicio de lo social o la economía al servicio del individuo. Estamos en este eje Piscis-Virgo, lo colectivo y lo individual en términos económicos. En este caso le damos más importancia a la solidaridad, al compartir, al entregar, y en este caso le damos más importancia al producir, al mantener, al administrar, etcétera, etcétera. Pero cuando nos colocamos en el eje vertical, bueno, el autoritarismo lo tenemos que asociar a Leo, que es como decíamos antes, el signo asociado al rey. Mientras que el libertarianismo, los movimientos
en los cuales se valora el aporte del individuo, del pensamiento individual, de lo que cada individuo decide por sí mismo, bueno, definitivamente eso es acuariano. Entonces, el eje autoridad-libertad es el eje Leo-Acuario, mientras que el eje colectivismo, individualismo es el eje Piscis-Virgo, y entonces tenemos exactamente los dos ejes que habíamos identificado al observar el mapa, y definitivamente eso me parece notable. Tal vez faltaría agregar una dimensión adicional en este compás político, en esta brújula política, para agregar esta cuadratura entre Marte y Venus. Eso nos llevaría del cuadrado, nos llevaría a un cubo, ¿verdad? Nos podríamos imaginar espacialmente un cubo donde agregaríamos este otro eje, Marte-Venus, ¿verdad? Marte en Cáncer, como energía puesta a favor de defender lo mío y mis raíces y mi tradición, y Venus en Libra, que sería abrazar esos productos del intelecto, que me pueden decir cómo hay que organizar y refinar la existencia. Entonces, ese podría ser otro eje posible para hacer todavía más completa esa visión que nos proporciona la herramienta de la brújula política. Bueno, en todo caso lo dejo hasta acá. Los invito a hacer el test de la brújula política, y los invito a regresar sobre este mapa de la izquierda y la derecha, tal como quedó definido el 11 de septiembre de 1789, a ver si encuentran algo interesante. Por cierto, no me quiero extender mucho más porque la idea de estos materiales es siempre que sean breves, pero simplemente un minutico más, o bueno, un minutico más no, 5 minuticos más, simplemente para que vean algo muy interesante. Resulta que esta carta, si efectivamente sirvió como punto de partida para el nacimiento de algo, si efectivamente esta es una semilla que luego se ha ido desarrollando en el tiempo, uno tendría que esperar que grandes momentos de lo que ha sido el debate, la tensión entre la izquierda y la derecha a lo largo del tiempo se vean reflejados en esta carta. O sea, momentos como por ejemplo la caída del muro de Berlín, o pongamos la crisis de los misiles de Cuba, o más atrás en el tiempo la publicación del manifiesto comunista, o la publicación del Capital, o la revolución de octubre en Rusia, en fin, grandes momentos dentro de la historia de este conflicto entre izquierda y derecha que se ha ido extendiendo como telón de fondo de la geopolítica. Grandes momentos dentro de esa historia deberían verse reflejadas de manera consistente al analizar este mapa. Y efectivamente es así. Yo me he puesto a hacer algunas búsquedas, y los invito a ustedes a que chequeen alguna fecha, y van a ver que hay cosas bien interesantes. Nada más que por mencionarles una. Eh, eh, la caída del muro de Berlín. Pongamos la fecha de la caída del muro de Berlín, que como podemos ver en Wikipedia fue el 9 de noviembre de 1989. Si examinamos esa fecha por direcciones ecuatoriales, que las direcciones primarias o ecuatoriales son muy parecidas, y las direcciones son de las técnicas más apropiadas para observar procesos que se dan a lo largo de cientos de años. O sea, cuando estamos estudiando en vidas individuales de un ser humano, en la vida individual de un ser humano, también son importantes las direcciones, pero cuando estamos en astrología mundial, las direcciones son particularmente útiles porque nos permiten trabajar con grandes escalas temporales. Y en este caso, fíjense qué interesante, cuando colocamos las direcciones ecuatoriales de esta carta de la izquierda y la derecha para el 9 de noviembre de 1989, el tránsito, o sea, la dirección más exacta y exacta a un nivel del orden de los segundos de arco,
o sea, 0 grados, 0 minutos, 57 segundos de arco, es Júpiter, el planeta de la expansión, el planeta que asociamos a la libertad, sobre Saturno, que es el planeta que mejor describe la idea de un muro, ¿verdad? O sea, cuando pensamos en Saturno pensamos en estructura, en límites. Bueno, justo en el momento en el que Júpiter está pasando sobre ese Saturno, de la carta del 11 de septiembre de 1789 por la técnica de direcciones ecuatoriales, justo en este momento cae el muro de Berlín. En ese mismo momento tenemos también en el orden de los minutos, no de los segundos, pero sí de los minutos, un trígono de Mercurio que también tiene que ver con la comunicación, desde el signo de Aries, algo nuevo, algo que se está iniciando, a ese Júpiter en Leo de la carta. Es decir, está también presente en este sentido la idea de algo que se pone en movimiento, algo nuevo y que está favoreciendo el tema de la libertad, el tema jupiteriano, o sea, Júpiter sobre Saturno y Mercurio trígono a Júpiter, en un momento en el que cae, como digo, esa ignominiosa separación de Berlín en dos mitades, que era el famoso muro. Bueno, si ustedes hacen este mismo tipo de ejercicio para el momento en el que se publica el manifiesto comunista, para el momento de la Revolución de Octubre, para el momento de la crisis de los misiles de Cuba, bueno, van a encontrar cantidad de cosas interesantes. No me extiendo por allí porque, bueno, rebasaríamos ampliamente la idea del apunte, que siempre, como les digo, quiero mantener lo más corto posible. De hecho, ya aquí casi voy a los 50 minutos y bueno, ya es excesivo. Entonces, lo dejo hasta acá y bueno, hasta la próxima entrega de estos apuntes astrológicos.